Libro de Oro, autor nacional, no ficción, y otra vez, porque es el segundo año consecutivo, recibe la distinción el libro Historias de Sicarios en Uruguay, del sello Debate, el sello Debate también del grupo Penguin Random House, y Confesiones y Entrevistas, y su autor, Gustavo Leal, recibió ayer el premio y hoy nos acompaña. Así que, Gustavo, además del buen día que recién te di, y además de la felicitación que te la di ayer, te doy la felicitación correspondiente al día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que fue un placer ayer haber recibido ese premio, porque si bien fue un acto formal, con autoridades en el Museo de Artes Visuales... Sí, digamos, en la dirección que vos decís, estaban, por ejemplo, la intendenta de Montevideo, que ingresó a la Legión del Libro. Exacto. Y el ministro de Educación y Cultura, que ingresó también a la Legión del Libro, ¿no? Y la intendenta de San José también. Porque fue una fiesta muy maragata, la intendenta de San José, Ana María, en el marco de la consolidación de la Feria del Libro de San José. Exactamente. Entonces, ese es, además de esa formalidad y de la importancia de las personas públicas que estaban en el lugar, tiene que ver con que es el premio del público, ¿no? O sea, lo que hay, ese premio es el premio que otorga a la gente eligiendo qué es lo que lee. Pero en tu caso pasó algo bien peculiar, que no siempre ocurre, pero como yo tengo mucha experiencia en esto, porque hace años que cuando ocurre no es tan habitual, más no es tan excepcional tampoco. Es como una síntesis maravillosa, que es algo que a vos apuntaste, y lo dijiste ayer y a mí me congratula mucho, ¿no? Claro que este año... en el mes de noviembre, en el marco de la feria, a mí me dieron el premio Bartolomé Hidalgo, que es el premio de la crítica literaria. Es un premio de la calidad literaria evaluado por un jurado, y bueno, Bartolomé Hidalgo, todo lo que implica ese premio en el marco de la literatura. Y bueno, ahora por segunda vez tengo este premio, que es el del público, que implica que en el año 2022 fue el libro más vendido en esa categoría, y ya había sido el libro más vendido en el 2021, a pesar de que en el 2021 arrancó la carrera un poco tarde, porque la evaluación de los premios es de diciembre del año anterior a noviembre del año en curso. Exacto. Y el libro Historia de Sicarios yo lo publiqué en el 2021 en el mes de junio. Quiere decir que arrancó 6 meses después. En Changüí. Claro, exactamente. Arrancó en la carrera con 6 meses, donde otros libros que se hubieran presentado eventualmente en diciembre, que es la fecha donde en general se presentan muchos libros. Sí, se sacaron 6 meses de distancia. Claro, y la Navidad con la zafra incluida. Claro, Reyes, el Día de la Madre, etcétera. Pero bueno, es una satisfacción de un libro que es un libro difícil de leer, digo yo. En el prólogo se ve que muy difícil no es, porque la gente lo lee, pero difícil de leer por la crudeza que tiene, pero que no aborda, no chorrea sangre. Es un libro que intenta no abordar el morbo, a pesar de que es un libro que habla sobre la desidia, la muerte por encargo, cosas terribles de hechos reales que sucedieron en el Uruguay y suceden. Justamente, yo recuerdo que cuando vos editaste el libro, viniste a conversar aquí acerca de este libro, y me acuerdo que en aquel momento, digamos, fresquito el libro, sin saber que iba a tener esta peripecia tan favorable, posterior, en el doble sentido de la calidad literaria, por eso recibiste el Bartolomé Hidalgo, y además el de la aceptación del público, que 2 años consecutivos, además con la ventaja de medio año del año anterior, la gente lo honró comprándolo, ¿de acuerdo? Y yo decía que en aquella oportunidad, lo recuerdo perfectamente, el libro tenía como implícito un gesto de cierto nivel de coraje, inevitablemente autocrítico, cosa que no sé si los uruguayos, la comunidad
que conformamos estamos siempre tan dispuestos a asumir. Y estoy hablando más allá de las lógicas políticas, ¿no? Sino de la convivencia. Porque a nosotros nos resulta demasiado frecuente y fácil creernos la película, creernos la idea de que somos el muchachito de la película. Y en algunas cosas yo creo que somos el muchachito de la película. Y en muchas no. Ni más ni menos, como casi toda la vida. ¿Por qué digo de Coraje? Porque habla de historias de sicarios en Uruguay. Y ese es un asunto, acá me tenés que ayudar, Gustavo, en tu condición de autor, pero además de sociólogo. Es un asunto que, unos segunditos atrás en la historia, era ciencia ficción pensarlo acá en Uruguay. Probablemente se nos escapó la tortuga por esa imagen, ¿no? Sí. Sobre esto me gustaría que nos hablaras, pero también sobre algo que vos decís en el libro, y ayer lo repetiste. Incluso ayer lo usando una palabra distinta, si mal no recuerdo. Para transformar hay que comprender. Y para eso la honestidad sobre el pasado y el presente es clave. La honestidad siempre implica cierto grado de coraje, ¿no? Porque tenemos, a veces el espejo nos devuelve una imagen que no nos gusta. Y ayer insististe en esto. Para transformar hay que conocer, dijiste ayer. En todo caso, para comprender hay que conocer también, ¿verdad? Es decir, esta cosa de que hasta que de una buena vez no conozcamos el terreno, el campo, dijera un sociólogo, vamos a estar al golpe del balde y acertando un gol y metiéndonos 4 o 5 en contra, ¿no? Es decir, ¿qué nos pasó que ahora en el Uruguay, por decirlo así, grosereando, tenemos sicarios? Bueno, nos pasaron muchas cosas. En primer lugar, el fenómeno, si uno pone la luz larga en la historia, el fenómeno del sicariato es un fenómeno que tiene su inicio rastreado en la humanidad en el Imperio Romano. Empecemos por ahí. De hecho, la palabra sicario es una palabra de origen latín que se fue desdibujando, pero cuya matriz es la palabra sica. Y la sica era una daga especialmente hecha, es decir, un tipo de cuchillo especialmente diseñado, largo, con una agarradera fuerte, que se escondía entre las togas, entre las túnicas en Roma, de las personas que participaban sobre todo de el núcleo decisorio del Imperio Romano. Y el sicariato empezó siendo siempre una forma de dirimir conflictos políticos en el Imperio Romano. Y entonces a los que asesinaban les dejaban arriba del cuerpo la sica tirada. Es decir, los acuchillaban y le dejaban tirada arriba del cuerpo. Para que quede en evidencia, digamos. Para que quede claro que había sido, qué es lo que había pasado. Es decir, de que por las decisiones que habían tomado, por las posiciones políticas que habían tomado, por X cosas que haya sucedido, habían recibido ese escarmiento. Y los que llevaban adelante esa acción se los denominaba sicarium, con M, en latín. De ahí es que la palabra de sicariato tiene ese origen en latín, y en el idioma español, en el idioma español ingresa recién en el 1990, pero lo que digo es, primer cosa, el asesinato por encargo existió en la humanidad siempre. Pero lo que pasa es que el fenómeno del sicariato como lo conocemos hoy, asociado a otras cosas y en la dimensión que tiene, es muy distinto. De hecho, Iriarte Borda es el primer presidente asesinado en Uruguay, magnicidio, y fue un sicario el que lo mató. Es decir, ¿qué es un sicario? Un pistolero a sueldo, ¿no? Pistolero a sueldo es un sicario. Alguien que yo le pago para que es un trabajo. Para matar. Y pistoleros a sueldo, nosotros hemos visto mucho, incluso en películas, etcétera, en la historia previa a esto que conocemos. Entonces,
no estoy minimizando el fenómeno del sicariato hoy, lo estoy poniendo en un contexto largo, para decir, esa práctica de que hay un autor intelectual que es el que tiene el conflicto con la víctima, y después el contrato a alguien para matar por precio, y que alguien vende su fuerza de trabajo para ser un asesino de alquiler o para ser un asesino asalariado, como lo define hoy la Real Academia Española, al sicariato. Tiene que haber ahí una motivación, y esa motivación ha ido cambiando. En algunos casos también, a lo largo de la historia, ha habido sicariatos vinculados a disoluciones matrimoniales o disoluciones de pareja, donde alguien contrata a alguien para matarlo, o por una herencia. Eso también se ha visto. Era un fenómeno puntual. Bueno, en las noticias policiales cada tanto surge. Claro, lo que pasa es que hoy ya eso se ha profesionalizado. Digo, pero el fenómeno como tal de que alguien encarga la muerte de otro y le paga para que mate, y el que mata no tiene motivo alguno contra esa persona salvo el dinero. Sí, el famoso no es nada personal. Él no es nada personal, eras tú, pero si en realidad en vez de ser tú, era el operador, le da lo mismo. Uh-huh. Mientras me pague. El operador mide 2 metros, bueno, y es muy ancho. Te conviene que sea yo. Claro, ahí va. Bueno, capaz que por el operador, si es así... El precio es otro. El precio es otro, exactamente. Pero digamos que el homicida, el autor material, la motivación que tiene es la motivación económica, claro, inicialmente, o a veces de protección en un grupo o de ascenso dentro de una estructura criminal. Ajá. ¿Qué es lo que sucede? Esa práctica, que es una práctica, repito, que viene desde los tiempos en la humanidad, tuvo una alteración muy significativa con el narcotráfico en América Latina, donde la práctica del sicariato se transformó en un elemento clave para disputar las guerras que los cárteles del narcotráfico libraron contra los estados. Y la primer presencia masiva de sicarios en ese contexto, que repito, era una práctica que ya la conocía la humanidad, pero que el narcotráfico la escaló y la transformó de manera impresionante en cuanto a sus características, a su modalidad, a su frecuencia y a su cantidad. Entonces, lo que pasó en América Latina... O sea que estamos hablando de, digamos, un recorrido histórico, primero, cuyo inicio está muy atrás en el tiempo. Exacto. Pero que sin embargo, por de algún modo decirlo, tal como más lo conocemos ahora, tiene un contexto continental, regional, relativamente cercano en el tiempo, ¿no? Porque estos asuntos estamos hablando de mediados del siglo pasado. Exacto, sí. Y eso tiene que ver con que el fenómeno del narcotráfico transformó al sicariato en un fenómeno social y criminal de gran relevancia. De una práctica que en la humanidad existía, pero que eran puntuales, lo transforma en un fenómeno de una envergadura totalmente distinta. Entonces, cuando hoy hablamos del fenómeno del sicariato, hablamos de otras cosas que ahora voy a contar, que implican una dinámica ya no individual, puntual, cada muerte un obispo, donde alguien tenía un problema con el vecino por un alambrado en el campo y entonces le pagaba al peón para que le pegara un tiro al otro, ¿no? O un pistolero en determinadas circunstancias que lo contrataban para determinada cosa, sino que esto ya es una escala y una manera sistemática de dirimir conflictos en el entorno de la economía criminal. ¿Qué es lo que pasa en el 90? En el 90, Pablo Escobar, una vez más, Uh-huh. Y digo una vez más porque es un protagonista muy importante para entender el giro industrial que tuvo el narcotráfico, la masividad del fenómeno del narcotráfico y la masividad de la forma de enfrentar
y de crear cárteles, de crear bandas criminales, de crear ejércitos paralelos. Eso fue Pablo Escobar, que tuvo la capacidad de diseñar una logística que permitió en 2 o 3 años, cuando él inicia el cártel, ingresar 15 o 20 veces más drogas de la que había ingresado 3 años antes. Y habilitó un mecanismo donde rápidamente inundó el mercado norteamericano con cocaína y generó un mercado de consumidores de esa droga muy masivo. Estamos hablando de que entre 3 y 4 millones de personas diariamente en Estados Unidos consumen cocaína. No quiero que nos desviemos del tema, pero tampoco me importaría tanto, en el entendido de que quiero seguir hablando de esta peripecia del sicariato y cómo de alguna manera se vuelve relativamente habitual en Uruguay. Pero a propósito de ese quiebre que vos situás en un momento histórico, en los 90, y con un nombre propio, Escobar, está bien que uno podría decir, fue el que provocó el aumento explosivo de un mercado. Mas también podríamos decirlo exactamente al revés. La necesidad de un mercado de consumir cierta sustancia provocó que surgiera la necesidad de que haya un cártel fuerte encabezado por alguien fuerte. Porque si no da la impresión, medio que te voy a pelear, ¿no? Si no da la impresión que esa lectura podría desembocar en la, para mí, equivocada conclusión. Si no hubiera sido por Pablo Escobar, la humanidad no consumiría drogas. No, es correcto. Capaz que la manera de entender este fenómeno, esto es un fenómeno que es un poco de ida y vuelta. Hay una necesidad latente y hay una capacidad en determinado momento de ofrecer masivamente ese producto. Claro. Ese producto que es, porque políticamente así se ha resuelto, en lo que para mí... Claro, es prohibido. Es prohibido, lo que para mí constituye el más grande absurdo de la humanidad, pero esto lo digo yo porque esa sería otra discusión que me encantaría tener con vos y con millones de más personas, pero quiero decir, justamente la cuestión, la negritud de todo esto ocurre porque es algo que quiere mucha gente desde los comienzos de los tiempos. Otra gente vinculada al poder decidió que había que prohibirlo, claro. ¿No es cierto? Sí. Es en ese contexto que Pablo Escobar, que tenía su base en Medellín y que logra generar rutas de traslado de la droga muy ingeniosas, es el primero que arma una flota de aviones propia, estamos hablando, para llevar la droga a Estados Unidos, y después tiene una flota de barcos y después tuvo submarinos. Hay varios submarinos que llevaban droga a ese vuelo. Estamos hablando, imagínense, un submarino lleno de droga que llevaba droga. Él, para consolidar sobre todo esa ruta y sobre todo adentro de Colombia, decide instalar una escuela de sicarios. ¿Y qué es lo que hace? Contrata a un grupo de personas muy entrenadas que eran parte de la fuerza de élite del ejército israelí. Y en la zona de Envigado, que es la zona, la localidad, digamos, de Medellín donde él era fuerte, instala la primera escuela de sicarios. Y la escuela de sicarios lo que hace es entrenar a jóvenes que él reclutaba, jóvenes que no tenían trabajo, que habían abandonado el estudio, y que él los reclutaba como gente vinculada a su seguridad, y los entrenan para matar, para saber matar con determinadas modalidades. Y una de las modalidades más sintomáticas y más clásicas del sicariato colombiano fue el asesinar desde una moto.
Y entonces esa escuela de sicarios entrenó a casi unos 500, 600 sicarios en la primera etapa, que aprendieron eran parejas donde uno era el que manejaba, la persona que iba atrás lo entrenaban para ir en moto con un arma en cada mano y disparar a un blanco en movimiento, a un auto en este caso, y impactarle a la víctima. Cosa que no es tan fácil. Uno lo ve en las películas de que ¿no? Ando con las dos manos. Nosotros somos la época que veíamos que en los caballos hacían claro, eso. Ya no en moto. Claro, sí. O sea, disparar a un blanco en movimiento con un arma en cada mano. A veces con una pistola 45, pero a veces con una Uzi, con una subametralladora que tiene su peso, y cuando uno dispara también tiene su movimiento hacia atrás, etcétera. Y impactar, no se crean que es Entonces, bueno, ahí hubo un entrenamiento. Requiere entrenamiento. Entonces, esos sicarios comenzaron a cambiar la dinámica de el conflicto del narcotráfico, porque escaló rápidamente, y son los que era un ejército, terminó siendo un ejército privado de mercenarios. Ahí se emparentena, digamos, los mercenarios que hacen guerras o que pelean guerras por otros, por dinero, son en parte parientes cercanos del sicariato. ¿No? Son sicarios sistemáticos en guerra. El sicario, la definición del sicario es más uno a uno y más puntual, ¿no? Pero tienen un componente de ser mercenarios, claro, de matar por precio y de pelear guerras ajenas, como la que se está peleando hoy en Ucrania. La mayor parte de los que están enfrentados en Ucrania no son los ejércitos regulares, son empresas que le venden servicios a los estados, y que, bueno, tienen capacidad de traer mercenarios, como fue la guerra de Irak, como fueron las guerras en las últimas etapas. Pero bueno, de ahí que este fenómeno del sicariato, los sicarios, Pablo Escobar después le puso precio a las fuerzas policiales, y si mataban a un comisario él pagaba tanto, si mataban a un coronel pagaba tanto, si mataban a un agente pagaba tanto. Y toda esa fuerza entrenada la disipó, imagínense, ¿no? Pago $2.000 por policía muerto, y pago $5.000 por un patrullero baleado, y $10.000 si es un comisario. Imagínense, así, y pagando con un dinero realmente inundando el mercado con eso. Eso generó una dinámica, y ese fenómeno empezó a tratar de ser entendido de cómo se estaba librando ese conflicto, y es a partir de ahí que la palabra sicario se incorpora a la Real Academia Española, la incorporan a partir del fenómeno colombiano, y la palabra sicario en la Real Academia Española es de la época del 90, que la incorpora el diccionario. Porque antes no había una manera de denominar eso como fenómeno en el idioma español. Así que entonces, ¿en qué época es eso? En el 1990. 1990, la Real Academia Española incorpora la palabra sicario, que la incorpora recogiendo la historia, ¿no? De sicario, del sica, sicarium, sica, que era la daga, sicarium, en latín, que eran los que mataban, y sicario en idioma español. ¿Por qué? Porque el idioma es algo que está vivo siempre, y obvio. Hay fenómenos que no se nombran a veces porque no existían como fenómenos. Por eso hice la historia esta. El sicariato en la humanidad existía, pero eran temas puntuales. Entonces ahí, bueno, era alguien que mataba por rivalidad política, alguien que mató por contrato, bueno, pero cuando hay un fenómeno de esta envergadura, como la que estoy describiendo en Medellín, que bueno, mataron a cientos de personas, la cosa cambia. Y entonces ahí el fenómeno del sicariato como modalidad de manejo de los conflictos criminales
ya escaló de una manera muy importante, porque ese grado de violencia extrema lleva a que si el cártel de Medellín tenía esa capacidad, para el cártel de Cali, para poder enfrentarlo y defenderse, tenía que tener una capacidad similar. Obvio. Y entonces fue encadenando de que la ruta de éxito que tuvo Pablo Escobar, éxito en el sentido de que logró construir un imperio criminal, estuvo asociada a esos ejércitos irregulares de sicarios. Y entonces la emulación, que es la copia de lo que funciona bien y de lo que es exitoso, en el mundo criminal es como un patrón muy importante de reproducción del fenómeno. Mucho más que en otras actividades. Y es muy rápido. Es decir, que la copia, digamos, lo que ocurre en un sitio es previsible que ocurra en breve tiempo en otro relativamente cercano o incluso a veces muy lejano. Es algo bastante previsible. Total, es totalmente previsible. Lo digo porque estoy pensando desde otra envergadura de estos hechos. Una política en cualquier ámbito, pero me da la impresión que con lo que vos decís, en seguridad especialmente. Si nosotros algo hemos aprendido, los ciudadanos me refiero en general, en los últimos tiempos, en un marco ascendente de la criminalidad, desde la recuperación democrática para acá, la criminalidad y los gestos de violencia criminales han tendido a subir, ¿no es cierto? Sí, es así. Incluso más allá de quién gobierna la República. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, es parte de la dinámica. Curiosamente, los sistemas políticos han encontrado como forma de oponerse a ese crecimiento una penalización punitiva cada vez más alta, que no ha logrado torcer esa dirección. Uh-huh. No te quiero sacar de tema, Gustavo, pero cualquiera diría que entonces esa no es la herramienta, porque si no ya habría causado resultados. Exacto. No sé si lo estimula, pero no es la herramienta que corta ni que tuerce. Lo interesante es que hemos aprendido algo, que las mejores políticas de seguridad tienen que ver no con el crimen, no con la ausencia de impunidad ante el crimen, sino con la política que impide la realización del crimen. Uh-huh. La prevención. Sí. Porque hay... Lo digo porque si son los fenómenos que están al lado, si yo fuera gobernante diría, ¡upa! Esto que está allá, acá, no, ni loco. Voy a poner atención, porque es probable que cruce las fronteras de estos procesos, y si yo me preparo antes, quizás estoy generando una política de prevención. ¿Se entiende lo que apunto? Sí, y hay algo de eso, en el sentido de que este concepto de la emulación es muy importante entenderlo, porque, repito, para poder abordar el fenómeno de la inseguridad y el fenómeno del crimen, hay que entender cómo funciona el crimen y qué es lo que motiva a los criminales a actuar, porque de lo contrario uno está boxeando contra algo que no ve y que no conoce. Entonces, en el fenómeno, si yo no entiendo la lógica por la cual el narcotráfico escala, funciona, de por qué hace determinado tipo de cosas, si no comprendo la lógica del sicario, después voy a plantear de que, como se ha planteado aquí en Uruguay, que la forma de prevenir los homicidios es un plan de patrullaje, como presentaron hace 5 meses o 7 meses en el barrio Peñarol, el Ministerio del Interior. Uh-huh. Y lo que sucedió es que los homicidios siguieron y aumentaron un 60% en Peñarol, los homicidios. Y homicidios con gente prendida a fuego, descuartizados, quemados en pastizales. Es decir, si uno no... Y eso es no entender cómo funciona el narcotráfico y el sicariato. Pensar de que con un patrullero uno va a evitar eso. Bueno, entonces, el sicariato... Déjame ir a una pausa y volvemos para ver cómo esta historia, y además de fuerte, bueno, no puedes negar tu condición de hombre de la academia, sociólogo, de fuerte contexto teórico-histórico, porque, bueno, si no entendés, ¿no? Claro. Supongo que va desde ese lugar que vos lo planteás, para después desembocar en unas entrevistas que tuviste con distintos sicarios,
con peculiaridades diversas también, ¿verdad? Que son entrevistas conmovedoras desde la perspectiva literal del término, porque te mueven el piso, loco. Y decís, ¿y esto? ¿Y esto? Bueno, en fin, la verdad que a mí me genera, bueno, y el público también, por algo ya van 2 años que sigue siendo el libro más vendido, ¿no? Pero en todo caso, déjame también compartir algunos mensajes del público. Por ejemplo, dice, buen día, un grande, el entrevistado de hoy, gracias Alejandro. Esto lo dice Susana. El compañero Gustavo Leal sería un brillante ministro del Interior para el próximo gobierno del Frente Amplio. Bueno, No. No, me decís un no. Tranquilo. Pero pudiste haber sido. Sí, pude haber sido, sí, pero bueno, la historia pasa No, está bien. y no se repite. Entiendo eso. La historia no se repite. Bien. Pará, yo ni siquiera estaba buscando un título. ¿Me estás diciendo que vos no, en un probable futuro gobierno del Frente Amplio, vos no serías ministro? No podés decir eso. No, pero a ver, eso es una futurología. Hay una cantidad de supuestos ahí pero, increíble. Pero entendés a Susana, ¿no? Yo no sé quién es Susana. Por lo que dice compañero, imagino que debe ser militante o por lo menos simpatizante del Frente Amplio. En el marco de la última campaña electoral, cuando se habló de vos, que además habías tenido una destacada acción en el Ministerio del Interior, previo al actual gobierno, cuando se anunció que vos ibas a ser el ministro del Interior en caso que Martínez fuera el ganador de... O sea, no hay nada bajo la alfombra, fue bien público todo. Totalmente. Yo imagino que esta oyente, televidente, porque nos ve por el canal YouTube, dice, me gustó lo que hizo él, me gustó lo que hace él, me gustó lo que dice él en un futuro gobierno del Frente Amplio, creo que tiene derecho a especular con que vos puedas ser ministro. Derecho tiene, ¿no? Susana, tenés derecho, ¿no? Yo ni siquiera le estaba buscando, pero Lo que digo es que digamos, la historia en general no se repite. Hay situaciones que se dan es verdad, eso también es cierto. en determinados contextos y hay decisiones que se dan en determinados contextos y coyunturas que no necesariamente se tienen que repetir. Pero para terminar con este asunto, que ni siquiera sabía que iba a surgir, me da la sensación que en tu condición sería muy difícil decir, sí, a mí me gustaría ser el próximo ministro del Interior en caso que el Frente Amplio vuelva al gobierno. No lo estás diciendo, ¿verdad? No lo estoy diciendo. Pero me parece que igualmente difícil y poco, llamémosle, pertinente, es que vos puedas decir, y aseguro que jamás, nunca, por el resto de mi vida, seré ministro del Interior. Yo prefiero discutir ideas en vez de cargos. Y me gustaría... que en el Uruguay los temas de seguridad transitaran por la posibilidad de debatir ideas, es decir, de cómo abordamos algunos temas. Después las personas y los equipos que se armen en determinado contexto, y sobre todo en la política, dependen mucho de una cantidad de cosas que hoy estamos lejísimos. Pero no estamos lejos de discutir y de irnos poniendo de acuerdo en la sociedad, no en un partido, sino en la sociedad, de cómo abordar algunos fenómenos de este tipo, de cómo abordar, por ejemplo, el fenómeno de la violencia extrema que hoy ha explotado en el Uruguay. Fijemos, yo sé que viene un corte, pero lo quiero dejar. Sí. Yo hablé hoy de Peñarol. En Peñarol este año hubo 17 homicidios. 17 homicidios en Peñarol. Vinculados al narcotráfico y vinculados a las disputas entre criminales. Y eso a veces el Ministerio del Interior lo asume como decir, esto es esto. Y en realidad la disputa la terminó ganando el modelo mexicano en Peñarol. ¿Cuál es? Y el modelo mexicano es una banda que la lidera una mujer, en este caso, que lo que hizo fue instalar un escalamiento del sicariato mucho más brutal que el fenómeno inicial del sicariato, que es el descuartizar cuerpos, es el de descuartizar cuerpos y dispersarlos en distintas partes del barrio, es quemar cuerpos, es hacer desaparecer personas. Porque cuando uno hace un enterramiento en un arroyo, o como pasó aquí en el barrio sur, que descuartizaron un cuerpo en el mes de abril y lo tiraron al río La Plata,
Los que tiraban cuerpos al Río de la Plata eran los militares para desaparecer personas. En el marco de la política de un terrorismo de Estado, con todo el poder que un Estado, y en dictadura, y en convivencia con estados vecinos que también aplicaban la misma política de coordinación terrorista, con todo el poder. La pregunta es, pero loco, en democracia, con el Estado al servicio de la norma y de la ley, ¿no tiene herramientas suficientes para frenar a, entre comillas, un ejército de malandras, delincuentes, que en todo caso a nivel de Uruguay son 4 y nos conocemos todos? Bueno, yo creo que sí, si se hacen cosas diferentes. Pero objetivamente este año no es lo que ha sucedido. Este año, ¿qué hemos visto? Hemos visto cuerpos descuartizados flotando en el Río de la Plata. Hemos visto esto que estoy contando de Peñarol. Hemos visto lo que ha sucedido en Villa Española. Pero se ha dicho ante eso, ¿viste el argumento que se ha dicho? Es, esta escalada de violencia entre ellos, porque ese es el argumento un poco que se utiliza, es fruto de las buenas políticas que estamos teniendo en la persecución de los delincuentes, que entre otras cosas incluyen cierres de bocas. ¿Ves? Como los estamos molestando tanto, como tan efectivos estamos siendo, se pelean y se matan entre ellos. No, me parece que ese es un argumento un poco necio, porque creer de que gracias a el supuesto éxito, yo tengo uno de los años con más altos índices de homicidio, realmente es un poco rara la forma de razonar. Creer que cuerpos descuartizados, cuerpos desmembrados, gente que está desaparecida en el barrio Peñarol, que no se sabe dónde están, muertos que fueron acribillados y que en realidad no eran el objetivo, sino que era un vecino, pero bueno, en las guerras tienen estas cosas que... Los daños colaterales. Que le llaman daños colaterales, porque son vidas humanas. El pensar de que esa violencia no genera reproche posterior, es decir, de que ahí hay sobrinos, hay tíos, hay hijos de esas víctimas que van a tomar venganza, que es lo que sucede, y que después tiene un nivel de escala mucho mayor, porque si uno mira la historia del fenómeno del sicariato y mira lo que pasó, por ejemplo, con Pablo Escobar, con esos sicarios, uno se va a dar cuenta que después esos sicarios, y es lo que pasa acá en Uruguay, y el libro expresa eso, es que el fenómeno ese del sicariato, esa modalidad de ejercer la violencia, después se derrama en otras actividades de la vida cotidiana y pasa a ser una manera de dirimir un conflicto que está a la mano para un dirigente deportivo que tiene un problema deportivo, y entonces, como los sicarios están flotando en el aire y hay sicarios, y hay gente que ya está acostumbrada a matar por precio. Hay que laburar, además. Bueno, lo contrato. Entonces, Entonces, en el libro lo que hay son historias de sicariatos y de sicarios que desbordaron el fenómeno del narcotráfico, y que su motivación no necesariamente es el narcotráfico, sino que es dirimir conflictos en otras áreas donde tú capaz que tenés un problema laboral con alguien, o un socio tiene un problema con un empresario, o como aparece en el libro, una pareja tiene un problema en su divorcio con un amante en el medio y surge la idea de matar a la mujer en vez de separarse, de asesinar a la mujer, o ahora como pasó con una familia muy conocida, la familia Besosi, que es una familia, bueno, vinculada a la política, pero también son terratenientes y tenían un campo muy grande en Artigas, y había 3 hermanos en disputa por un campo de unas 5.000, 6.000 hectáreas en Artigas, y uno de los hermanos resolvió matar a otro. Y para eso contrató un sicario, pero ese sicario al final terciarizó el servicio, y cuando lo fueron a matar no lo quiso matar, entonces el propio hermano terminó matando al hermano, y el sicario lo que hizo fue el traslado del cuerpo. ¿Se entiende? Pero bueno, ¿cómo aparece? Y ahí estamos hablando de gente de otra escala social, de otra...
Pero ahí el fenómeno del sicariato empieza a ser plausible. Cuando una modalidad de dirimir un conflicto comienza a ser verosímil y plausible, este hombre buscó un sicario y rápidamente hizo 3, 4 preguntas y encontró a alguien que podía llegar a ser. O sea que ante el argumento, seguramente muy reprochable, pero a modo de ejercicio dejémoslo andar el argumento. Bueno, mira, esta es una política, esta es una conducta, esta es una práctica que utilizan criminales delincuentes contra criminales delincuentes y que en todo caso se hacen daños entre ellos, de alguna manera en una cápsula donde la inmensa mayoría de la sociedad está absolutamente ajena. Yo sé que es absurdo el argumento por sí mismo, pero solo a los efectos del ejercicio. Si pudiera darse eso, ni siquiera así es un argumento llevable, porque vos decís que esa misma práctica, esa fábrica de oficio, empieza a crecer, empieza a generar porosidad en la sociedad, en otras capas, en otras actividades, en otras dimensiones, que hace que se me rompe el zapato y sé que necesito un zapatero. Se me rompe la canilla y sé que necesito un sanitario. Tengo un problema, grande, chico, mediano, con alguien y sé que puedo llamar a un sicario. Exactamente. ¿Vamos a la pausa? Sí, cómo no. Estamos poniendo la mañana en camino. Estamos con Gustavo Leal. Estamos hablando con el autor de Historias de Sicarios en Uruguay, Entrevistas y Confesiones, Gustavo Leal. Es su autor, la editorial es Debate del grupo Penguin. A propósito, entonces, ¿cuántas ediciones ya va? ¿Tenés idea cuánto? No, la verdad que le perdí. ¿Pero cuántos libros vendiste hasta el momento? Una cantidad. Mirá, una cantidad, sí. Son una cantidad, sí, pero los datos que a mí me los dan en el mes de febrero. La editorial. Pero creo que ya lleva como 8 o 9 o 8 ediciones seguro. Y los números de las ediciones van cambiando de acuerdo a la motivación, etcétera. La verdad que le perdí un poco la cuenta. Ya me voy a enterar. Bueno, es un libro que sale 700 pesos, más exacto, o menos, ¿no? Exacto, 690. Lo vi a 712, bueno. En el entorno de 700 pesos. Exacto. Es un gran libro para regalar. Pero pará, déjame razonar, pero me voy a meter en tu economía, en bromante. Yo siempre digo, de los autores del mundo, no de Uruguay, es la profesión más prístina en cuanto a sus ingresos. Claro. Porque es el 10% de la tapa del libro. Exacto. Entonces, si un tipo vendió 2 millones de ejemplares, vos tenés que calcular que los libros en general en el mundo, en general, andan en el entorno de los 15, 20 dólares. ¿No? 15, 20 dólares en este caso. Acá seríamos cerca de 20 dólares, un poquito menos, ¿no? Ajá. 400 pesos, 10 dólares. Sí, ¿no? sí, está bien. Entonces, vos estás cobrando casi 20 dólares por libro. Por 2 dólares por libro. Sí, debe ser una cosa así. Sí, claro. Y bueno, y ya vendiste 2 millones, así que 2 millones. 3 millones. 3 millones por 2 dólares, tenés 6 millones. Exactamente. Así que, si alguna vez te pido un asado. Pero por favor. Encaramos, ¿no? Más de uno. Bien, más de uno. Bueno, vamos arriba. Entonces, cuando vos encaraste este trabajo, más allá de ese contexto histórico, teórico acerca del origen, fuiste a otra dimensión que es conversar. Exacto. Con los delincuentes, propiamente dicho, porque es un delito, ¿no? Es un crimen. Son brutales delincuentes. Y vos, me imagino además que por tu condición de sociólogo, pero también de ex gobernante, vinculado muy de cerca a estos temas, convivencia ciudadana, ¿no es cierto? Uh-huh. Me imagino que tuviste como una plataforma de acercamiento al episodio impresionante. Muchas de ellas vos que conocías porque vos el barro del campo en el sentido literal y el sentido académico lo conocías bien, ¿no es cierto? Pero siempre la dimensión, me imagino, del gobierno, de estar gobernando y de generar políticas en ese sentido, te da necesariamente otra perspectiva. ¿Hasta ahí voy bien? Sí. Cuando estuviste con esta gente, cuando los conociste o los reconociste, me imagino que vos llegaste a esas charlas con un conocimiento y una idea previa. Pero juego mi vida a que ese conocimiento y esa idea previa, luego de conversar mano a mano, en alguna medida sufrió cambios.
Sí, absolutamente. ¿En qué dimensiones y de qué cosas, Gustavo? En primer lugar, entrevistar sicarios cara a cara, así como estamos hablando nosotros a esta distancia, es una experiencia removedora. Te da mucha bronca, estupor. Conoces la frialdad en vida. ¿Ese podríamos decir que es un denominador común? Sí, claro. Y te das cuenta que estás regalado también. Porque la forma en cómo deciden estas personas no tiene filtro en cuanto a lo que está bien y lo que está mal. Tienen un orden moral totalmente diferente. En parte el libro yo lo escribí durante la pandemia y el objetivo fue tratar de pensar cómo este fenómeno que describí hace un rato del sicariato, con esta modalidad donde la gente pensaba que el sicario era alguien que estaba siempre vinculado al narcotráfico, y la razón de esa idea previa es esta que conté, de cómo se originó. Había desbordado y había generado, por ejemplo, hechos que a mí me llamaron mucho la atención en su momento, que fue una profesora de biología en Rivera que tenía un problema con su familia y decidió contratar a sicarios que terminaron siendo un estudiante suyo, y que más que contratarlo lo entrenó ella. Y ella había terminado una maestría en educación en una universidad privada y daba clases en el centro de profesores de Rivera. Esa mujer era la autora intelectual, fue la autora intelectual y después material de uno de los homicidios múltiples, probablemente el más sangriento de la historia de Rivera, con una pareja y un niño muerto que lo mató ella, que era su sobrino. Y después después otros casos como este que conté de la familia Besosi, que dirimen en Artigas una situación vinculada a un campo, y algunos otros casos que llevan a pensar de que este fenómeno del sicariato no encuadra en lo que nosotros conocíamos. Claro. De decir, bueno, lo que vos conocías incluso como hacedor de política pública. Claro, exactamente. Decir, bueno, pero esto no tiene solo que ver con el narcotráfico, con una banda criminal, con una estructura. Con hasta cierta forma de exclusión, ¿no? Que claro, uno podría exactamente. Suponer. Esto no es como vimos en las películas del Patrón del Mal y de Pablo Escobar, o lo que pensamos de que, bueno, esto está vinculado al narcotráfico. No. Acá este fenómeno de violencia y esta escalada de violencia, que después permean las cárceles, permean las familias, permean los entornos, genera cosas nuevas y desborda justamente una forma de dirimir conflictos a otros sectores que van incorporando este fenómeno. Claro. Y eso es lo preocupante. Entonces, volviendo a lo de hoy, cuando uno ve de que ahora en Uruguay hay desaparecidos vinculados al crimen, porque hay enterramientos en Peñarol y hay muertos que no encuentran, y hay pedazos de cuerpos que aparecieron en el Río de la Plata, de grupos de personas que lo que hicieron fue intentar desaparecer a la persona. Claro. Es eso lo que quisieron hacer. O descuartizados, entonces tiran la cabeza por un lado, como pasó en Villa Española o como ha pasado en Peñarol. Uno dice, guambia con creer que eso solamente va a quedar encapsulado en esta disputa criminal. Porque esa forma, sobre todo si es exitosa desde el punto de vista del crimen, y el éxito desde el punto de vista del crimen es que quede impune. Claro. Y la impunidad en estos casos es que no se pueda resolver. Entonces, si no se puede resolver, y nosotros tenemos un nivel cada vez menor de resolución de homicidios, habíamos llegado a un 75% hace algunos años atrás, y el año pasado estuvimos en 50%. Quiere decir que la mitad de los homicidios... De no resolución. Claro. O de resolución. Cuando tenés el 50, es 50 resueltos y 50 no resueltos.
Entonces, cuando tú tenés esos niveles... Pero en la impunidad antes estábamos con el 30%, digamos, claro, de crímenes no resueltos. Exactamente, de homicidios no resueltos. O sea que ha aumentado ese porcentaje, pero además ha aumentado el número de crímenes. Exacto, ha aumentado la impunidad, ha aumentado el número de crímenes y ha cambiado esta dinámica de cuerpos enterrados, cuerpos quemados. ¿Para qué se quema un cuerpo? Se lo quema para desaparecer el cuerpo en una parte, en lo posible, y evidencia, y para imagino, ¿no? desaparecer la evidencia. Pero una cosa, en el mundo criminal, una cosa es balear a alguien, la otra es secuestrarlo, torturarlo, matarlo, descuartizarlo y después... pero ahí no requiere es una... tiempo, logísticas. Claro, pero por eso mismo, es una escalada que implica que una vez que eso se hace y se plantea como una dinámica de resolución, porque esto es la emulación, es decir, si yo enterrando un cuerpo, torturándolo, le saco los datos, pero después lo entierro, previo lo quemo por las dudas de que alguien lo encuentre, y realmente después nadie lo encuentra, bueno, la modalidad empieza a ser esa, eso es la emulación. Si el cuerpo del Río de la Plata no hubiera aparecido flotando, probablemente esos grupos criminales hubieran encontrado una manera de decir, bueno, mirá, la manera acá ya no es matar y dejarlo tirado en el barrio sur, es, lo llevamos para la escollera, lo fondeamos, o lo llevamos en un bote y lo tiramos, ¿no? Lo desaparecemos. ¿Por qué? Porque no hay evidencia. De todas maneras, por lo que entiendo, incluso que queda en evidencia en el libro, hay, por decirlo de algún modo, como dos grandes corrientes, no sé si el término es adecuado, seguramente no. Por un lado, digamos, el sicariato al servicio de una banda criminal cuya sobrevivencia tiene que ver con el crimen, en un porcentaje altísimo vinculado al narcotráfico, a formas diversas del narcotráfico. Y el otro lado, lo que vos decías, casos como el que no son ni uno, ni dos, ni tres, de la profesora que tenía un problema con no sé quién, con la familia, la cuñada, el dueño, el hermano que murió el padre, dueño de los campos y que quiere sacarse a uno de encima, la otra profesora que en Punta del Este, ¿no? Y así. Una barra brava de fútbol que le quiere aguar la fiesta a otro. El aniversario de... Ahí está. Todo ese tipo de cosas, ya sé que lucen, por lo que dijiste antes, con vasos comunicantes muy intensos, pero también parece que responden como a lógicas o a intereses un tanto distintos, ¿no? Totalmente. Tienen motivaciones distintas. Es decir, en el fenómeno del sicariato siempre está el autor intelectual, está el autor material, está la víctima y en ocasiones está el que vincula al autor material con el autor intelectual. Es decir, a veces alguien que es el autor intelectual, que es el que tiene el problema con la víctima y tiene el interés de matar, de que alguien mate, no conoce cómo relacionarse con esa oferta. Claro. ¿No? Claro. Entonces aparece alguien que es como un mediador entre la oferta y la demanda. Claro. Y por eso se paga. También por eso se paga. También claro. por eso se paga. Es decir, Sí, bueno, sí, yo... sí. Casi como un agente, una inmobiliaria. Claro, digamos, ¿no? sí. Necesito alquilar algo, pero yo no sé ir por Ahí acá, va, por bueno, acá. entonces me ofrece. De hecho, y con esto termino la parte histórica, pero hablo de la parte histórica, repito, por este fenómeno de la emulación y porque las cosas que nosotros estamos viendo en el Uruguay ya se vieron en otras sociedades. Y nosotros no somos una isla de excepción. Entonces, ¿qué pasó cuando Pablo Escobar lo matan y el cártel de Medellín comienza a desarticularse? No se desarticula el narcotráfico, se desarticula esa modalidad económica, y lo que se hace se subdivide varios, ese mercado lo agarran varios. Y hubo un grupo de personas vinculadas al cártel que se dio cuenta de que todos estos sicarios había que organizarlos. Y entonces armaron una estructura criminal que se llamó la Oficina de Envigado. Envigado era la localidad dentro de Medellín donde tenía su base, donde había nacido Pablo Escobar, era ahí donde...
La oficina de Envigado era una especie de manpower, ¿tá? De bolsa de trabajo, Claro. donde yo llamaba a la oficina de Envigado y necesitaba un sicario y ellos me lo ofrecían. ¿Tá? Año 90. En Brasil hoy ya hay una estructura muy famosa que creó el primer comando de la capital, y créanme que se llama así como les voy a decir, que se llama Homicidio Sociedad Anónima. Los brasileños es una estructura ilegal. No andan con vueltas, ¿no? Es una estructura ilegal, obviamente, pero lo que hace es, uno la encuentra a través de lo que es la Deep Web, que es en Internet hay una manera de navegar que no está a la vista del público y que es donde a veces se ofrecen este tipo de cosas y donde hay transacciones y uno puede contratar a alguien. Pero para si uno puede entrar, la policía puede entrar también. Sí, también. Bueno, han estado investigados, pero son estructuras criminales bastante poderosas, que funcionan y que lo que hacen es justamente venderte un servicio de muerte por encargo. ¿Sí? Y bueno, y así, por eso digo de que cuando se desata ciertos fenómenos de violencia, no se puede ser tan naif a veces, o tan ingenuo, o a veces, si uno está en el gobierno, tan irresponsable de decir, no, esto es un tema entre las bandas. No, es justamente por eso hay que conocer. Y cuando vos estabas en el gobierno, ¿no esbozabas ese tipo de respuestas? Sí, claro. ¿No? Es un tema de... Claro que sí, y por eso fue que, por ejemplo, la represión tan fuerte que hubo en los Palomares, y la desarticulación tan fuerte que hubo, y la intervención tan coordinada del Estado en ese caso, tuvo que ver con no generar la emulación para que eso se instalara, porque en el fondo lo que sucedió ahí en los Palomares es de que esa banda cuando criminal, tiraron casas, cuando reabrieron calles, exacto, todo aquello, y todo el fenómeno previo que fue un grupo criminal que quiso o logró en una primera etapa desalojar a una cantidad de familias que vivían en ese lugar para hacerse del control absoluto de todo ese complejo que tenía particularidades relevantes para lo que querían hacer, que era instalar laboratorios de drogas adentro del complejo. Y la particularidad era que como no era de fácil acceso, calles muy pequeñitas, callejuelas, etcétera, evidentemente controlando algunos lugares estratégicos era muy difícil ingresar adentro de los Palomares. Uh-huh. Entonces, aquellos desalojos se abordaron de la manera que se abordaron, porque si uno dejaba pasar eso, esa dinámica se iba a instalar con fuerza como emulación. Y bueno, y lamentablemente después, durante la pandemia, el fenómeno de los laboratorios se ha instalado. Hoy ya se sabe que en el Uruguay hay laboratorios de elaboración de drogas, tanto de pastillas como también de transformación de la pasta base de cocaína, y que eso es muy grave, daría para otra conversación, pero eso cambia la ecuación económica del crimen. El que se te instale un laboratorio implica que tu ecuación económica cambia de 1 a 6 o 1 a 7. ¿Empezás a ganar 6 veces más? Claro. Una cosa es que 1 kilo de cocaína te sale de Bolivia a $1.300, pasa por distintas fronteras, llega a Argentina valiendo 6.000 y cruza el Uruguay, te lo venden a 7, 8, y en una boca eso se transforma en $12.000, $13.000. Esa es la ecuación. Si ese kilo, en vez de venderlo acá, va a Europa, en Europa, en la puerta del primer puerto, ya vale $30.000, $35.000, 40. Y en la medida que empieza a transitar, sobre todo que cruza hacia los países de lo que eran
el bloque socialista, o si llegan a Rusia o si llegan a China, pueden llegar a valer $80.000, $90.000 el kilo. Pero aquí a nivel local, si yo produzco eso, o transformo la pasta base, o elaboro determinado tipo de drogas, la ecuación económica me cambia absolutamente, me cambia. Y entonces que la ecuación económica me cambie es gravísimo, porque eso genera la capacidad de reclutar con mucha más facilidad Trabajadores. Estos ejércitos de sicarios. Es decir, hoy una persona que cuida una boca de droga gana alrededor de unos 2.000, 2.500 pesos por noche. 2.000, pongamos. ¿Cómo que cuida? ¿Qué significa que cuida? Y que está armado y que es... Es como, digamos, el guardia de seguridad. Sí, y a su vez vende, ¿no? Pero puede llegar a ganar eso. Y bueno, una boca lo que tiene es que tiene que tener además en el entorno otra gente. Pero y sobre todo porque me pueden robar y nadie va a denunciar que me robaron una boca, ¿no? Por lo tanto, si en mi ecuación económica cambia y yo tengo más margen de ganancia, lo que hago es enrolar más gente, ¿sí? Y esa plata rápida también genera otra dinámica, porque en la medida que yo produzco, no dependo tanto de la posibilidad de que el embarque me llegue o no me llegue, si no soy yo el que lo hago. Aunque la materia prima igual no la tenés acá, aunque ¿no? La materia prima no la tengo, pero acelero los procesos de producción y eso me genera una dinámica económica totalmente distinta. Es la diferencia entre decir yo tenía un kiosco y ahora tengo un pequeño supermercado. Claro. Entonces ya es otra cosa. Yo cada vez que... ¿No? Cada vez es que otra cosa. Te escucho a vos y a otros y escucho y recibo más información acerca de esto. Y decime una cosa. ¿Y por qué quien quiera tomar cocaína, advirtiéndole, recibiendo información, no va a una farmacia, loco? Y no logro entender. No logro entender la lógica de por qué dejarle a los criminales y delincuentes este negocio y sin que nazca la suspicacia, ¿no? Se ve que hay gente que en teoría no es ni criminal ni delincuente y que gana con este negocio, ¿no? Bueno, el fenómeno de las drogas ilegales es un fenómeno económico muy importante, ¿no? A nivel mundial. Entonces hay toda una red de lavado del dinero que utiliza bancos, utiliza empresas, utiliza construcción inmobiliaria. Claro. Hay mucho desarrollo inmobiliario en el mundo. Que se explica por dinero del narcotráfico, esas grandes torres vacías que nadie compra, una cantidad de negocios. No, o que compran otros que necesitan lavar dinero en compra, dinero, ¿no? Exactamente, pero que después que nadie habita. Exacto. Eso tiene que ver con una lógica donde un país como el Uruguay no puede desarticular solamente. Es decir, todo el debate vinculado a políticas más globales de cómo afrontar el fenómeno del narcotráfico tiene que ser un debate que se dé con un acuerdo más de escala. Planetario. Más de escala. De lo contrario... Igual Uruguay con la marihuana algo hizo, ¿no? Mandó una señal, ¿no? Sí, claro, pero era encapsulado en esa área que no es necesariamente replicable a el resto. No, igual todos los comentarios que yo hacía lo hacía pensando en el género humano, no en Uruguay ni en los gobernantes de Uruguay. Claro. Pero es cierto que, a ver, nosotros tenemos el ejemplo de siempre se pone, ¿no? El ejemplo de la ley seca en Estados Unidos, la prohibición del alcohol, que fíjense, duró 10, 12 años, pero generó, a ver, Al Capone, ¿de dónde nace Al Capone? Al Capone nace de la prohibición. Y después la prohibición se levanta, pero esa estructura criminal ya estaba desarrollada. Es a eso lo que voy cuando digo. ¿Y qué hacemos ahora, muchachos? Claro. Y entonces que se metieron en el negocio de la basura, se metieron en el negocio de los puertos, se metieron en el negocio de la extorsión para la construcción
de la construcción urbana, y bueno, y a partir de ahí tuvieron una expansión muy importante y después retomaron parte del debate que tiene la mafia norteamericana en la década del 90, cuando Pablo Escobar empieza a presionar con la cocaína inundando. Al principio parte de la mafia, que funciona como una estructura importante. En la era industrial, estoy poniendo como un ejemplo de otra actividad económica. En la era industrial, las fábricas textiles o determinados rubros económicos eran los rubros de punta en la industria. Las textiles, los automotores. De repente apareció las nuevas tecnologías. El rubro nuevas tecnologías. Entonces uno hace 30 años atrás, las principales empresas del mundo, ¿cuáles eran? La Fiat, la Volkswagen, ciertas metalúrgicas. De repente empezaron a aparecer Apple, claro, Nokia, Samsung. Se empezó a desplazar las de tecnología, la telefonía. Hoy Facebook, Twitter es una empresa que no sé, me cuesta imaginar toda la plata que por la cual la acaban de vender, pero es una de las empresas más caras del mundo. Entonces, ¿quiénes son los nuevos ricos hoy? Son los que invierten en esas empresas, son los dueños de esas empresas, no los dueños de la textil. En el mundo criminal, los dueños de la chimenea, digamos. Exacto. En el mundo criminal sucede lo mismo. Y eso ha sucedido aquí en las cárceles. En las cárceles y en la mafia, antes los brazos gordos y los pesados y los respetados en las cárceles eran los integrantes de bandas criminales. ¿Sí? ¿Y ahora? Y ahora son los narcos. Son los narcos. Muchos integrantes de bandas criminales se reconvirtieron y pasaron a ser narcos. En el libro hay una entrevista, la última entrevista es de un caso prototípico de eso. Sí, claro. De una persona que fue secuestrador, fue siendo adolescente, asaltaba cambios y asaltaba cajas fuertes. Después secuestró, era del grupo de la polibanda, etcétera, etcétera. Y después, él hoy dice, acá, un gurí de esto, que está acá en la cárcel, te puede matar por una tiza de pasta base, dice. Yo me tengo que cuidar, dice, yo soy un preso viejo. Dice, yo soy un caminante. Caminante se le dice en la cárcel la gente que puede caminar uh-huh. Por el patio sin miedo. Sí, el caminante es alguien que está bien parado ahí. Pero claramente la dinámica hoy cambia. Entonces, cambia porque la ecuación económica, hoy los fuertes en el mundo del crimen son los que están relacionados al narcotráfico. No el que está relacionado a el asalto de un supermercado o de una financiera. Entonces, en los barrios, lo que ha sucedido es que antes, el problema del control territorial tiene que ver con que antes la persona, el bandido y el grupo de bandidos que robaban y asaltaban, y donde hay como referencias media épica, los asaltantes del Liberaj, por ejemplo, son esa clásica banda de asaltantes de la época del 50, del 60 y del 70, donde ellos eran los brazos fuertes, ¿no? Asaltantes de banco, asaltantes de... Esas personas, en sus barrios, lo que necesitaban era no existir. Y de ahí es el famoso tema de que antes había códigos. Los códigos de los barrios. En realidad no había códigos. Era una estrategia. Era una estrategia. No es que eran buenos antes y ahora son malos. Es que antes se fondeaban en el barrio y trataban de pasar desapercibidos. Obvio. Porque su lugar, su escenario del crimen no era su barrio. Claro. No eran donde vivían. El escenario del crimen era un banco, era esto, lo otro, donde estaba el dinero. Hoy el escenario del crimen es donde instalan la boca, que es el barrio.
que está abierta a las 24 horas o trata y donde además generan ese prestigio, esa atalaya para el ejemplo a seguir, claro, ¿no? Paradójicamente. Entonces eso necesita un cambio de estrategia. Bueno, Gustavo, hablamos mucho, pero lo suficiente como para seguir hablando. Así que más temprano que tarde nos volvés a ayudar a poner la mañana en camino. La gente te saluda, felicitaciones a Gustavo, dice Gisela. Eduardo dice, y pensar que Larrañaga, ministro del Interior, en su momento destituyó al jefe de policía de Montevideo por cambiar ideas, por reunirse con Leal, una actitud digna de la peor politiquería. Bueno, sí, fue en esos términos, ¿no? Sí, fue así. Yo sigo dialogando mucho con quien era el jefe de policía de Montevideo, a quien estimo, y creo que fue una barbaridad lo que hizo en su momento el gobierno. Claro, uno tiene el recato natural, lógico, de tener en cuenta cuando la persona a la que uno se refiere está con vida o no, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero también corre el riesgo de caer en la hipocresía, ¿no es cierto? Y ese hecho cometido por el buen ciudadano que fue Jorge Larrañaga, esto lo digo yo, fue definitivamente un error democrático, institucional y republicano muy grave. No por el episodio, ni siquiera por los protagonistas, sino por lo que conlleva, ¿no? Uh-huh. Vos, subalterno mío, conversás a alguien que forma otro partido, te saco. No es buena señal republicana. Sí. Fue espantoso lo que hicieron con él. Estoy muy tranquilo con lo que digo porque lo dije en su momento. No es que ahora me subo a ninguna perspectiva, si querés, más facilonga. Bueno, y hay otros mensajes también, Leal, que llegan a través del WhatsApp 099-894-987. No voy a poder leer todos, naturalmente. Felicitaciones a Gustavo, excelente libro. Me falta su autógrafo. Y cómo me gustaría que fuera nuestro futuro ministro del Interior. Lo dice Patricia, como ves, la gente, o por lo menos parte de la gente que se... Y en otro orden de cosas bien distinto dice, disculpa, ¿dónde le retiro la agenda Aquelarre que gané ayer? Esto lo pregunta Graciela. Es muy sencillo, vale a la Feria Ideas Más del Parque Rodó, ¿verdad? La ex Feria del Libro y Grabado. Allí está el stand de Aquelarre. Diego, allá tiene el nombre ya, ¿verdad? Sí, señor. Así que podés retirarla con tu nombre, tu documento de identidad para comprobar que sos quien decís ser y te llevas la agenda Aquelarre del 2023, ¿sí? Gracias, Gustavo. Muchas gracias a ustedes y a toda la audiencia.